se serenen, se tranquilicen los conservadores. No reelección y no corrupción, porque eso es lo que los trae muy nerviosos. Pero en eso también no hay cambio. Es sufragio efectivo, no reelección y no corrupción. Entonces vamos a firmar ante notario o se va a certificar lo de el escrito para que públicamente vuelva a quedar de manifiesto que no es mi propósito la reelección. Aclarar primero que no solo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación del mandato. Que en el 21 se le pregunte a los mexicanos si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Eso sí, hace falta, también se certifica ante el notario público. Envié ya la iniciativa de reforma constitucional y los opositores conservadores no han querido aprobar la iniciativa. Ojalá y pronto se lleve a cabo esta reforma constitucional. Como también recuerdo, ojalá y pronto se quiten los fueros al presidente y a los altos funcionarios públicos, que es otra iniciativa que está detenida en el Congreso. Y otra iniciativa de reforma que también no ha sido aprobada tiene que ver con la modificación al artículo 35 de la Constitución para facilitar la celebración de consultas, de plebiscito, de referéndum, todos estos métodos de participación ciudadana, de democracia participativa. Que la democracia no se quede nada más en lo representativo, sino que practiquemos la democracia participativa. Decirle a los conservadores acerca de este tema que no nos comparen. Hay una historia breve que es importante que se conozca o que se refresque. Porfirio Díaz, que al final de cuentas es el ídolo, el guía del conservadurismo actual, de los intelectuales orgánicos del régimen, porque lo que se padeció en los últimos años no es más que neoporfirismo, neoliberalismo, en el caso de México es neoporfirismo. Porfirio Díaz intentó
en 2 ocasiones con 2 revueltas, derrocar a gobiernos legal y legítimamente constituidos, al gobierno de Juárez, con un movimiento armado que se le conoció como la revuelta o la rebelión de la Noria contra el presidente Juárez. Incluso cuando fallece aquí el presidente Juárez, él está levantado en arma. No pudo con Juárez. Luego sustituye al presidente Juárez el presidente de la Corte, Sebastián Lerdo de Tejada. Termina el gobierno de Juárez y es electo como presidente constitucional, y de nuevo se levanta en armas Porfirio Díaz con el movimiento que se conoce como el Plan de Tuxtepec. Esto en 1876. ¿Y saben cuál era la bandera de Porfirio Díaz? Que al final terminó derrocando a Sebastián Lerdo de Tejada, que tuvo que irse al exilio y allá murió en Estados Unidos. No quiso regresar, con mucha dignidad. Pero la bandera de Porfirio Díaz entonces fue la no reelección. 1876. En el plan de Tuxtepec se decía, palabras más, palabras menos, que nadie se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Y ese señor, ídolo de los conservadores de ahora, se quedó 34 años en la presidencia, hasta que con la Revolución Mexicana se le hizo a un lado y tuvo que dejar la presidencia e irse al destierro a Francia. Esa es la historia. Entonces, soy maderista y creo en el sufragio efectivo, no reelección. Y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera. No me voy a aferrar a la presidencia. Tengo que hacer esto porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores. Además, es muy buena la polémica, porque nos ayuda a conocer la historia, que es la maestra de la vida. Además, si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Todo esto ayuda mucho. Es pedagogía política. De modo que bienvenida la polémica, el debate. Además que no les voy a dar el gusto de que me comparen con sus ídolos.
eso sí calienta. Nosotros tenemos un pensamiento libertario y democrático. Dicho todo lo anterior, procedo a la ceremonia con el notario a firmar el libro. Bueno, pues esta pluma es del notario. Ahora les dan los datos. También les informo. Bueno, continuamos. Lamentamos mucho lo del accidente de ayer en Michoacán. La